Buenas tardes, nosotras somos el equipo 3 y les vamos a presentar el tema de reacciones de hipersensibilidad 3 y 4. Bueno, pues las reacciones de hipersensibilidad son procesos patológicos que se dan por las interacciones específicas de antígeno-anticuerpo, y el término hipersensibilidad se refiere a una excesiva o inadecuada respuesta inmune presentada frente a un antígeno que habitualmente no es patógeno y provoca daño, inflamación tisular o mal funcionamiento orgánico. Hell y Combs clasificaron las reacciones de hipersensibilidad en 4 tipos. La reacción de hipersensibilidad tipo 3 son reacciones provocadas por la existencia de inmunocomplementos, abreviadas como IC. Estas facilitan la depuración del antígeno, pero en un exceso de estos inmunocomplementos pueden provocar daño en los tejidos. Los IC se forman por unión del anticuerpo al antígeno, ya sea por la circulación o localización extravascular, de acuerdo porque se localizó primero al antígeno. Los IC serán patógenos de acuerdo a sus características físico-químicas y dependen de la carga anión-catión, valencia del antígeno, por distintos componentes tisulares y distintos factores hemodinámicos. Son determinantes del estado funcional del sistema mononuclear fagocitario y del tamaño de la IC. Si son pequeños, podrán ser eliminados en la orina. Si son de tamaño grande, podrán ser eliminados por los fagocitos, y si son de tamaño intermedio, circularán por la sangre y se podrán depositar en diferentes tejidos, provocando lesiones. Los inmunocomplejos activan al complemento poniendo en marcha una secuencia de reacciones y que estas a su vez lleva a cabo la migración de las células polimorfonucleares y la liberación de enzimas proteolíticas lisosomales. Bueno, estas enzimas son capaces de digerir bacterias u otras sustancias que entran a la célula por medio de la fagocitosis. Otra liberación son los factores permeables. Y bueno, pues finalmente estos son los responsables de la inflamación aguda. Las enfermedades pueden ser generalizadas cuando el complejo se forma en las circulaciones y se deposita en muchos tejidos, como puede ser en las arterias con pequeño calibre o también llamadas arteriolas, cuya función es regular el flujo de los capilares. Otro ejemplo es la membrana sinovial de articulaciones. Bueno, esta membrana es un tejido conjuntivo y que recubre las cavidades de las articulaciones, y también ahí se produce el líquido sinovial que actúa como un lubricante. Por último, como último ejemplo, son los glomérulos renales, que es la boca anatómica del funcionamiento del riñón y que lleva a cabo la depuración y filtración del plasma sanguíneo. Y bueno, se actúa como el primer proceso para la formación de la orina. Por lo que sus manifestaciones clínicas son los vasculíticos, que estas son inflamaciones o daños al vaso sanguíneo, los nefríticos, que estos son fuertes cólicos agudos por disfunción renal, y los artríticos, que son inflamaciones a las articulaciones. Esta es una reacción que se define como una área localizada de necrosis tisular debido a una vasculitis aguda. Esta se produce por una inyección intracutánea. Producen grandes inmunocomplejos que se depositan y provocan reacción inflamatoria local. Al cabo de unas horas, aproximadamente de 4 a 10 horas, se forma una área de edema con intensa hemorragia. A continuación yo les hablaré sobre las pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas que se han desarrollado actualmente para detectar los inmunocomplementos son las siguientes. La primera de ellas es la prueba de unión al C1Q. Esta básicamente se basa en detectar la capacidad de unión que hay entre los inmunocomplejos y los factores del complemento. La siguiente prueba diagnóstica es la prueba con células Raji. Bueno, esta básicamente se basa en la capacidad de los receptores del CR2 de las células Raji al unirse con los complejos inmunes que contienen dichos fragmentos de C3. A continuación les daré una introducción a la hipersensibilidad tipo 4.
Esta también es conocida como hipersensibilidad celular o hipersensibilidad tardía, ya que tarda de 48 a 72 horas en presentarse. Como bien nos dice, esta es mediada por linfocitos T y productos solubles. Cabe resaltar que esta hipersensibilidad necesita de sensibilización para que los linfocitos T puedan producir citoquinas y éstas se encarguen de la inflamación local. Este tipo de hipersensibilidad se divide en dos etapas. La primera es la fase de sensibilización. Este empieza cuando el alérgeno entra en contacto con la piel y es procesado y presentado a los linfocitos T, que reconocen al antígeno junto con las moléculas de clase 2 del MHC. Esto induce a la diferenciación de las células T a células Th1 que producen citocinas importantes para la sensibilización. Esta fase dura de 1 a 2 semanas. La segunda etapa se realiza a medida que transcurre la respuesta inmune. El antígeno ya fue eliminado, pero quedan las células T de memoria. Estas células T de memoria son capaces de reconocer a su antígeno, por lo tanto, cuando el antígeno entre en contacto con estas células, serán capaces de reconocerlo y dar rápidamente una respuesta para que se realice la cascada de eventos que provocarán una respuesta inflamatoria típica de este tipo de sensibilidad. Este periodo dura de 24 horas para que pueda ser evidente y necesita una máxima de 48 a 72 horas. La inflamación que caracteriza a este tipo pues es más caracterizada por una gran infiltración de células mononucleares, o sea, con un solo núcleo, y que pues estas, como son en gran cantidad, también dan un predominio de induración sobre el edema, o sea, como una inflamación muy dura. Para la hipersensibilidad de Tabá se describen 4 criterios. El primero, son impredecibles las células T. Eso quiere decir que son muy necesarias y no pueden dejar de tenerse en consideración. La segunda, las células T se observan en la misma lesión. La tercera, sensibilización imposible en individuos con aplasia típica. La aplasia típica también puede llamarse síndrome de George y es un trastorno de hipersensibilidad primaria en donde tienen defectos las células T. La cuarta, sensibilizaciones previas desbloqueadas mediante tratamiento con suero antilinfocítico. Estos son los sueros que pues están en el mercado, por ejemplo los Suerox, los electrolitos y todo eso. Patrón de respuesta inmunitaria fundamentalmente frente a diversos patógenos intracelulares como por ejemplo virus, hongos, protozoos y parásitos. Estas causan diversos eventos clínicos como por ejemplo la dermatitis por contacto. Esta se ha demostrado cerca de 3.000 sustancias que son alérgicas por contacto. Las más comunes es el níquel, el cobalto, el mercurio, los relojes, los botones, las hebillas de cuero y de metal. La segunda es la neumonitis por hipersensibilidad. Esta es una enfermedad pulmonar y sistémica que causa inflamación en las paredes alveolares. Estas están adentro de los pulmones, en donde es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, y también se encuentra en las vías aéreas terminales. Y la tercera es encefalomielitis post vacunación antirrábica. Así como tal, toda no la hay en internet, pero la encefalomielitis es un ataque breve pero intenso de inflamación en el cerebro y la médula espinal. Y pues la antirrábica, esta es una vacuna que se aplica cuando, por ejemplo, te muerde un perro o algo y pues no se ha vacunado de la rabia, entonces esa te la aplican a ti como para que no te vaya a pasar cosas más graves por causa de esa mordedura de un animal. Otros eventos clínicos que puede provocar son los granulomas por organismos intracelulares, pues que estos intentan aislar de sustancias extrañas que no han podido ser eliminadas. Otro ejemplo son el rechazo de aloinjerto, que como sabemos es el rechazo de un tejido que va a ser trasplantado de una persona a otra.
Otro ejemplo son las enfermedades autoinmunes. Estas pueden incluir como la tiroides, la esclerosis múltiple y las enfermedades inflamatorias intestinales. Por último tenemos la hipersensibilidad medicamentosa. Esta solo aparece en las reacciones después de haber estado expuesto al fármaco, y una vez que la hipersensibilidad es desarrollada puede ser producida por dosis mínimas. Una de las 3 reacciones que produce, la primera son las reacciones liquenoides, como exantemas cutáneos y erupciones, que son fijas por drogas. Dentro de estos incluyen como los sulfonamidas, betalactámicos y antilépticos. Las reacciones fotoalergias, estos son por medicamentos de aplicación tópica o sistémica, y exigen una sensibilización previa para que se produzcan las lesiones. En estas se hallan como por ejemplo las sulfonamidas, tetraciclinas, antiinflamatorios y anestésicos tópicos y sustancias químicas. Dentro de las sustancias químicas incluye como las fragancias, los cosméticos e incluso el protector solar, ya que está expuesto a la luz ultravioleta. Y por último tenemos la nefritis intersticial aguda. Esta es una reacción renal alérgica y que es comúnmente producida por penicilina, sulfamida, diuréticos y antimicrobianos. Método epicutáneo. Se utilizan los supuestos alérgenos responsables sobre la piel mediante el test de parche, manteniendo contacto durante 48 horas. Luego estos se retiran y se evalúa la respuesta en media y 1 hora. Se vuelve a reevaluar a las 72 y 96 horas. Si la respuesta es positiva, aparece un eritema con cierta induración y en ocasiones son formaciones de vesículas. A continuación les explicaré las pruebas intracutáneas. El prototipo de esta, como bien nos dice, es la reacción de tuberculina, mientras que el método es la reacción de Mantoux. Esto consiste en una inyección intradérmica de 0,05 a 0,10 mililitros de solución antigénica con una aguja con el bisel a 15 o 20 grados sobre la piel. Esto tarda pocas horas o por mucho 48 horas en hacer efecto. Como bien nos dice, el momento perfecto para realizar la medición es teniendo en cuenta solamente la pápula y no el eritema. Bueno, finalmente tenemos la bibliografía y 2 links de los videos que pueden consultar por si les queda alguna duda. De nuestra parte fue todo, espero que les haya gustado y muchísimas gracias.